Bienvenidos a Corazón Churiurdín. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. Los 90 minutos que dura un partido de fútbol son un mundo en el que puede pasar de todo, pero pocas veces pasa todo lo que pasó en el Real Sociedad Las Palmas de la Liga 1969-70. Así, resumiendo para empezar, la Real ganó 5-0, vio cómo le anulaban nada menos que 3 goles, falló un penalti el mismo jugador que había abierto la cuenta desde los 11 metros y todo ello tuvo lugar sobre el barrizal que era Atocha aquel 22 de marzo de 1970. La Real de Andoni Elizondo estaba viviendo un momento dulce en la Liga. Estaba en la zona alta de la tabla, luchando por clasificarse por primera vez para competiciones europeas. Si no tenía ese objetivo casi asegurado al llegarse a la jornada 26ª del campeonato, era porque ganaba muchos partidos, 14 victorias acumuladas en ese momento, las mismas que los dos equipos que estaban luchando por el título, el Athletic y el Atlético de Madrid, pero sumaba un número de derrotas, 10, que era más propio de un equipo de la parte baja de la tabla. No había conjunto que empatara menos que la Real, solo una igualada llevaba en aquel momento de la temporada. El equipo canario que se plantaba en Atocha para intentar robar puntos lo hacía con una necesidad bien distinta, pues su pelea era por la permanencia, algo que finalmente consiguió con más holgura en la clasificación que por distancia real de puntos. Las Palmas llegó a Donostia sin pasar por las islas, después de empatar a 0 contra el Granada en Los Cármenes y después de establecer su cuartel general en Zaragoza, entrenando en la Romareda, ya que su entrenador, Rosendo Hernández, tenía ya historia previa en el conjunto maño y conocía la ciudad y las instalaciones. No le sirvió de mucho esa preparación a Las Palmas, puesto que ya hemos dicho que salió de Atocha vapuleado por un resultado que pudo ser aún más histórico y en un partido además que se televisó en directo. Buena entrada en Atocha en todo caso, cerca de 3/4 de su aforo y un césped en lamentables condiciones por las lluvias caídas durante la semana, con mucho más barro a la vista que el poco verde que se podía ver en los extremos. Elizondo tenía claro que ese firme tan poco vistoso en el fútbol actual era más que un aliado para la Real. Este campo es malo para todos, aunque a nosotros nos perjudique menos. De todos modos, queremos recuperar el buen estado de Atocha a toda costa. Si después vuelve a llover, ya no será cosa nuestra, decía el técnico Churiurdín en la previa. El partido, en todo caso, empezó con una ocasión de Las Palmas que Germán mandó fuera. A partir de ahí solo existió la Real, que no solo buscó el gol con incontables ocasiones, sino que convirtió al guardameta del equipo canario, el guipuzcoano Orregui, en el mejor jugador del encuentro. En poco más de 20 minutos sacó los disparos de Urtiaga, Arambarri, Arzac, Boronat y Urreisti, hasta que el propio Arambarri le tenía ya batido y un defensa tuvo que sacar el balón con las manos para evitar el 1-0. Aunque todo el mundo vio el penalti con absoluta claridad, el colegiado del partido, Medina Iglesias, tardó en pitarlo, quizá pensando que igual el balón sí había pasado la línea y tenía que dar gol. Finalmente, señaló la pena máxima. Ormaechea nunca había sido el lanzador de penaltis en la Real, y en aquella misma temporada Silvestre había anotado 2, en la 6ª jornada en Elche y en la 20ª en el Camp Nou. Pero Silvestre no estaba y Ormaechea asumió la responsabilidad de lanzar desde los 11 metros, marcando con seguridad a los 25 minutos de juego. Fue el segundo y último gol que Ormaechea logró durante toda su carrera profesional, y pudieron ser 3, porque el árbitro señaló un segundo penalti que el mismo defensor realista se animó a chutar. Pero al decir de las crónicas de la época, en este segundo penalti le asaltó todo el nerviosismo que no padeció en el primero, y erró el disparo que habría sido el 2-0 y su tercer tanto en la Real. Poco subió el segundo gol de la Real al marcador en el minuto 40, aunque Arzac mandara el balón al fondo de la portería, ni en el 43, cuando Urtiaga hizo lo propio, porque en las dos ocasiones el árbitro señaló fuera de juego, algo que parecía claro. Las Palmas aguantó con una buena defensa a pesar de las acometidas realistas hasta el minuto 44, cuando Gorriti convirtió el 2-0 enganchando una volea espectacular desde fuera del área tras un despeje de puños de Orregui. En la segunda parte el recitar de la Real continuó y cayeron 3 goles más, 3 válidos, claro, porque en el minuto 86 se pudo redondear una goleada de auténtico escándalo con un tanto más de Urreisti, que también se invalidó por posición antirreglamentaria del realista. Pocas veces desde luego se marcan tantos goles y casi la mitad de ellos se anulan de manera correcta. Pero volvamos a los tantos que sí subieron al marcador. A los 10 minutos de la segunda parte, Boronat protagonizó una fantástica incursión por la banda izquierda y mandó un balón raso al primer palo, donde encontró el remate de Arambarri. 10 minutos después, es Boronat el que marcó, aprovechando un centro de Urreisti y un fallo en el primer remate de Mendiluce. Y a 5 minutos del final, la cuenta de goles legales la cerró Mendiluce, con un disparo cruzado desde la izquierda y recibiendo un balón que Arambarri había mandado desde el otro costado del ataque Churiurdín. No llegó a jugar, pero Elizondo convocó para el partido al joven Sein, algo que nadie esperaba, ni siquiera él mismo.
Tenía cierta esperancilla de que la próxima temporada, por mi rendimiento en la actual, podría tener puesto en la plantilla del primer equipo, pero no así de golpe y porrazo, explicó. Y a tenor de lo que dijo Elizondo, no estuvo lejos de debutar. Hay que pensar en las necesidades de cada encuentro. Si hubiera sido necesario sustituir a Arzac o a Mendiluce, tal vez hubiera salido Sein, sentenció. No fue así, solo Urtiaga dejó el partido en el minuto 70 por unas molestias en la cadera para que entrara Arregui, y Sein tuvo que esperar un par de semanas más para debutar con los mayores, cosa que hizo en el Vicente Calderón. Sein no fue uno de los protagonistas de este partido, uno en el que la Real marcó 8 veces, en el que 5 de sus jugadores firmaron un gol legal y en el que Ormaechea dispuso de 2 penaltis que repartió a partes iguales entre los que envió dentro y los que mandó fuera. Y todo en 90 minutos en una tocha cubierto de fango.